Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Mernán. Yo soy el licenciado Stanley Barrenecha Martínez. Y esto es Entre Colegas. En el día de hoy tenemos un episodio muy especial, claro, como todos los que hemos tenido, pero me place, ¿verdad?, presentarles a ustedes a dos compañeros, colegas, que pues se han caracterizado porque por bastante tiempo han aportado a nuestra profesión legal desde el marco, ¿verdad?, de la empatía, desde el marco de proveerle representación legal a las personas más necesitadas. Y hablo nada más y nada menos que del licenciado Manuel Mayo López, quien es subdirector de la Sociedad para la Asistencia Legal en todo Puerto Rico, y también del licenciado Javier Ciordia González, quien es el director de la Sociedad para la Asistencia Legal de Guayama. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, buenas tardes. Saludos y gracias por la invitación en este compartir, ¿verdad? Gracias a ustedes por estar aquí, de verdad que es un honor tenerles. En el día de hoy el episodio que vamos a estar grabando va a estar dirigido a poder discutir lo que pues es la defensa de incapacidad mental que se tiende a plantear en procesos criminales y lo que es la no procesabilidad, o sea, qué sucede cuando un individuo, una vez comenzado un caso criminal en su contra, alega que está incapacitado. Pues para poder establecer esas distinciones que tenemos a los licenciados aquí, y antes que todo, a modo de preludio, les oriento, la Sociedad para la Asistencia Legal es una entidad sin fines de lucro que se dedica a proveer representación legal gratuita a personas de escasos recursos, y es por esto que, verdad, me place tener a los licenciados aquí, ya que al final del día la abogacía es una profesión que se hizo para servir, y en eso es lo que ellos se han caracterizado en todos estos años. Gracias por decirlo. Asistencia legal, escasos recursos hay veces que hay que definirlo, ¿verdad? Porque escasos recursos puede ser gente bien pobre, pero hay mucha gente que no son tan pobres que también no tienen el dinero para pagar un abogado. Estamos hablando de gente que puede ser profesional, puede haber un maestro que con el bajo sueldo que reciben los maestros en este país no tienen para poder pagar un abogado, y así muchas otras profesiones que tampoco les da el dinero, y nosotros somos los que atendemos esos casos muy gustosamente. Y licenciado, y qué bueno que trajo ese punto a colación, específicamente, ¿qué se toma en cuenta en el momento de decidir si una persona es elegible o no? O sea, ¿qué tipo de prueba la persona le tiene que proveer a ustedes o a la entidad que ustedes representan para entonces ustedes hacer esa determinación de si pueden representarles o no? Mira, esto es una cuestión de confianza. Nosotros somos una entidad que confía en lo que le dicen las personas. Nosotros entrevistamos a las personas y obviamente de lo que ellos nos van a decir es que nosotros tomamos la determinación. Nosotros no somos una entidad que pasamos por enséñanos la planilla si es que la tuviera, que la mayor parte de nuestros representados no la van a tener, pero nosotros no entramos dentro de esas discusiones. Claro está que si viene una persona que se te presenta al frente con un iPhone, con un vestido de una forma, que ojo, porque muchas veces la gente gasta el dinero, para mí es una desgracia que pase, pero sucede que gastan el dinero en cosas superfluas y no en las cosas necesarias, y muchas veces no tienen el dinero, o sea que ni siquiera la apariencia muchas veces hace que uno vaya a rechazar a esas personas para darle la asistencia legal, pero una cuestión que va atado a la confianza que nosotros tenemos en las personas, que yo creo que eso a veces se ha perdido, pero yo creo en la importancia de creerle a las personas. De ordinario, las personas dicen la verdad. Claro. Y licenciado Ciordia, le pregunto, ¿en Puerto Rico es muy solicitado el servicio de asistencia legal? Sí, yo diría que en Puerto Rico, como poco, la mitad del calendario criminal de día a día del tribunal lo atiende la Sociedad para Asistencia Legal, y en algunos foros hasta más. Yo, como estaba diciendo fuera del aire, pues yo he estado ya en 2 foros, yo vengo de Ponce, ahora estoy en Guayama dirigiendo. En Ponce era en exceso del 50% del calendario criminal lo llevaban los abogados de la Sociedad para Asistencia Legal. En Guayama también es un exceso del 50%, pero la inmensa gran parte de ese calendario lo llevamos nosotros, los abogados de asistencia legal. Abonando a lo que el licenciado Mayo también comentó, en efecto, nosotros nos dejamos llevar por la verdad, por la confianza, por el diálogo que tenemos con esa persona. Si existen unas tablas guías que las tenemos en la oficina para evaluar, y también es un asunto a considerar, ¿verdad?, a la hora de determinar si una persona puede costear o no los servicios de un abogado. Pero normalmente los costos de la representación legal en Puerto Rico son altos, y la inmensa mayoría de las personas no puede sufragar lo que conlleva una defensa en un caso criminal.
Vamos a ponerlo de una forma coloquialmente hablando, imagínese hacerse una cirugía sin plan médico. Cuesta mucho dinero, ¿verdad? Claro. Pues no hay un plan médico para la defensa legal que costee esos gastos. Así explicado, ¿verdad? Para que la gente por ahí me entienda. Y antes de cederle la palabra a los muchachos, les quería preguntar, ¿verdad? Y esto es más bien para beneficio de los ciudadanos. Un procedimiento, un caso criminal, si por ejemplo fuese un delito grave, pues consta de la etapa de determinación de causa probable para arresto regla 6, vista preliminar y juicio. En los menos graves tenemos determinación de causa probable para arresto y juicio. ¿Desde cuándo o en qué etapa del proceso criminal es que los servicios de asistencia legal se le pueden proveer a esa persona que esté siendo imputada o acusada de delito? Normalmente nosotros entramos a partir de la vista preliminar. Nosotros no acudimos a la etapa inicial que se conoce coloquialmente hablando como la regla 6, que es donde se sientan normalmente los agentes, presentan una declaración jurada, al tipo lo arrestan, lo ingresan y le ponen una fianza. Nosotros no vamos a ese procedimiento inicial normalmente. Se le da la atención una vez pasa ese proceso, acuden a nuestra oficina, los entrevistamos y determinamos si cualifican o no. Es decir, lo que dijo el licenciado Mayorita, si pueden o no costear esos servicios de abogado y si no lo pueden costear, pues normalmente asumimos la representación. Digo normalmente porque pueden surgir situaciones en las que hay un conflicto de interés, hay alguna otra situación en la que no podemos brindarle los servicios, pero no obstante, si la persona aún así no puede costear un abogado, nosotros lo informamos al tribunal y el tribunal entonces le señala a un abogado libre de costo, ¿verdad? A esa persona que no puede ser representada por la Sociedad para Asistencia Legal. Y entonces, pues, entonces sería correcto afirmar que en los delitos graves, desde etapa de vista preliminar y entonces los menos graves, ya en etapa de juicio, que asistencia legal comienza a proveer los servicios. Así mismo es. Sería desde etapa de juicio en los delitos menos graves en los que entramos, porque asistencia legal no entra en todos los delitos menos graves. Nuestra función y la razón de ser nuestra es cumplir con la Constitución, donde en los delitos graves las personas tienen el derecho constitucional a estar representados por abogados. Claro está, hay unos delitos menos graves que tienen pena de grave. En esos delitos también asumimos de ordinario y en otros casos, muchas veces menos graves relacionados a casos que tienen o de representados nuestros que tengan otro caso, pues uno tiende a decir, pues mira, yo voy a ver ese caso menos grave también. El ejemplo clásico es una agresión. Le radican una ley de armas grave porque utilizó un objeto contundente para agredir a una persona. No obstante, la agresión es de naturaleza menos grave. Nosotros asumimos la representación en ambos casos porque están interrelacionados. Eso es un ejemplo clásico. Perfecto. Entonces, ya para entrar en el tema de hoy, y de verdad que les agradezco la introducción que nos han dado, porque yo entiendo que muchas personas se van a poder nutrir de la misma. Yo sé que muchos de los que nos están sintonizando en estos momentos tienen dudas de en qué momento puedo ir a solicitar los servicios de asistencia legal, así que agradecida de verdad a los dos por ello. Claro, déjame añadirte, hay muchas veces que antes de la vista preliminar llegan los familiares a las oficinas cuando van a ser entrevistados por asistencia legal para una cuestión de la fianza, porque muchas veces si van sin abogados a la regla 6, se les impone una fianza y no la pudieron pagar, entonces hay que presentar una rebaja de fianza. Y esa rebaja de fianza pues tiene que ser un abogado el que la va a presentar. Cuando las personas no tienen abogado, no tuvieron abogado en regla 6, tampoco tienen dinero para pagar ese abogado, pues van días antes de lo que es la entrevista, de lo que es la conferencia con el abogado o abogada de asistencia legal, y entonces uno evalúa y uno dice, mira, este caso va a ser nuestro, así que vamos a presentar la rebaja de fianza y se presentan las rebajas de fianza. Perfecto. Les pregunto entonces ahora, licenciados, entrando en calor. Sabemos que, verá, nosotros, pero queremos hoy orientar a nuestro público de que en los procesos criminales, y han habido casos trascendentales en el país en los que se ha alegado en distintas vertientes lo que es la incapacidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pablo Casella, tenemos el caso de Antonieshka, tenemos el caso del joven Cristian Serrano, que hay distintas etapas del proceso en las que los abogados que los defienden han dicho, mira, estas personas no comprenden, ya sea en el momento en el que se llevaron a cabo los hechos o en el momento en el que inicia el caso criminal, no tenían una comprensión de lo que estaba sucediendo.
de ahí entonces que emana lo que se llama, lo que es la defensa de la incapacidad mental y lo que es la incapacidad mental procesal, que es de lo que nosotros tres queremos hablar con ustedes en el día de hoy. Y lo primero que quería preguntarles es si ustedes pueden orientar a las personas de qué es la defensa de incapacidad mental. Puedo empezar un poquito antes porque Claro. yo creo que hay que hacer una abstracción de que en Puerto Rico hay una crisis gigantesca Ujú. de problemas de salud mental. Sí. O sea, una crisis sin precedentes y una crisis que es sistémica. O sea, en todos lados hay crisis. Usted va a un hospital y no saben cómo bregar con una persona con problemas de salud mental. Las salas de emergencia están diseñadas de forma tal que si una persona tiene algún tipo de situación de salud mental o de problema cognitivo, que son dos cosas también que a pesar de que pueden parecer similares, no son la misma cosa, tampoco saben cómo bregar. Y estamos hablando de en áreas médicas, en áreas que se supone que debe haber una mayor comprensión del problema. Entonces, a eso, pues tú le añades la falta de servicios que hay, que redunda en que muchas personas pierdan los controles, muchas personas caen presas de lo que son los delitos, no muchas veces ni siquiera porque lo cometan, sino que muchas veces la única forma de poder bregar con una persona que le vende el Estado, que el policía que llegue le dice, mira, la única forma que te podemos ayudar es si se le radica un cargo. Por X o Y cosa, cargos que saben que se van a desestimar porque saben que o son inimputables las personas o son no procesables permanentes, pero se lleva al proceso porque lamentablemente bajo la ley de salud mental, la 408, los servicios son muy limitados. A pesar de que los tribunales pueden tener la mejor de las intenciones de dar y brindar las ayudas, los servicios que provee el Estado o los servicios privados, cuando las personas no tienen para pagarlo, son sumamente limitados y eso hace que se cargue el sistema criminal con estas personas. Wow. Entonces está queriendo decir usted, en otras palabras, que por ¿verdad? Y me corrige si lo entendí mal, pero que en ocasiones si se previniera mejor las conductas que puede llevar a cabo una persona que esté incapacitada, quizás la cantidad de erradicaciones que tenemos sería menor. Yo estoy seguro que eso sería así. O sea, y de nuevo, y esto es sistémico, esto no es que OAT tiene un problema grande, esto no es que, porque el problema sistémico incluye a los mismos abogados. O sea, abogados de años de experiencia a veces no entienden el proceso de salud mental porque es que no hay una educación hacia eso. Uno escucha del problema, pero uno realmente no escucha el problema. Te dicen, hay una línea paz para las personas que tienen problemas, pero pues eso es para esa persona que tiene una crisis y si llama y le contestan, pues va a tener su ayuda, pero realmente la cantidad de ayuda que sería necesaria en Puerto Rico es abrumadoramente mayor de la capacidad que tiene el Estado o el ámbito privado para bregar con ello. Licenciado Ciordia, y actualmente, ¿a qué movimiento o qué iniciativa se ha tomado para poder trabajar este tipo de situaciones que ha identificado el licenciado Mayo? Bueno, la Sociedad para Asistencia Legal recientemente, cuando digo recientemente, en los últimos años, está brindando representación legal no solamente en procesos criminales a los acusados que padezcan de alguna condición de salud mental, sino que también la Sociedad para Asistencia Legal tiene un programa de salud mental en la que se está dando atención de naturaleza civil a esos pacientes que acuden a nuestra oficina que necesitan, ¿verdad?, ayuda, valga la redundancia. Ejemplo, nosotros los representamos a ellos y sus derechos libertarios ante los tribunales. ¿Por qué digo esto? Porque si llega un paciente que va a ser ingresado de naturaleza civil, porque requiere un tratamiento médico compulsorio, pues ese paciente, ¿verdad?, en cierta forma se le va a privar de su libertad. Y la Sociedad para Asistencia Legal tiene que hacer valer sus derechos, ¿verdad?, de ciudadano y hacer valer los derechos de ese paciente. Pero en la práctica, la realidad es que a ese paciente, una vez se le somete un proceso de salud mental civil y la Sociedad para Asistencia Legal le da la representación, por lo general ese paciente recibe servicios. Y durante esos servicios que se le proveen, obviamente en la inmensa mayoría de los casos hay una mejoría.
El problema está cuando terminan esos servicios, que, ¿verdad?, se pone al paciente en la calle, se vuelve a desmejorar por las situaciones que el licenciado Mayo acaba de indicar del país, y regresa de nuevo a las oficinas y empezamos en este círculo vicioso una y otra vez. Pero a su pregunta, pues se le está dando también servicio en la esfera civil a los pacientes de salud mental por la Sociedad para Asistencia Legal. Y hablando de los servicios que la Sociedad para la Asistencia Legal le brinda a la gente, yo quisiera que se le explicara, como hay muchas personas que nos ven, hay muchas personas que oyen sobre el proceso judicial y no entienden, ¿cuál es la diferencia entre una persona incapaz y una persona no procesable? Sencillo. Mira, es una cuestión de tiempo. La incapacidad mental o la inimputabilidad se retrotrae al momento en que se comete o se acusa a una persona de cometer un delito. Por ejemplo, fulano agredió a alguien hace un mes atrás, la inimputabilidad va dirigida hacia ese momento hace un mes atrás. La no procesabilidad es en el presente. A esa persona agredió a una persona hace un mes atrás, pero hoy, como es paciente de salud mental, no entiende el proceso al cual se le está sometiendo. Y parte del debido proceso de ley que tenemos todos los ciudadanos es que entendamos ese proceso. Si se nos está acusando, tenemos derecho, ¿verdad?, a conocer de qué, a ayudar a tu abogado, a preparar la defensa, a escuchar lo que dice el juez, a escuchar lo que dice el fiscal. Y en ese momento e instante, esa persona que en su momento a lo mejor estaba bien o no, dejó de estar bien. Y pasa mucho porque si lo ingresan, no presta la fianza, ¿verdad?, lo ingresan, se deteriora, no se le da el tratamiento de salud mental que requiere dentro de la institución, llegan al día de la vista y no saben ni dónde están parados. Y eso pasa mucho. Claro, porque muchas de las veces que oímos en la prensa y la gente, ¿verdad?, que piensa, esa persona está loca, no está loca. Lo que básicamente se evalúa por los tribunales en la regla 240 es que no se evalúa en el momento de la comisión del delito o durante el proceso en que se estaba viendo el caso. Mira, Pues es que la gente, digo, por lo que le pregunto a ustedes, que ustedes tienen obviamente por conocimiento de todos los días, experiencia de todos los días, es que mucha gente dice, esa persona está loca, no está loca. Empiezan a prejuzgar las situaciones o las condiciones de la persona, pero la 240, cuando se le dice a la gente, ¿está procesable o no está procesable? ¿A qué se refiere? Se refiere ¿Al momento o de antes? Al momento en que se inicia el proceso ante el tribunal. Por eso. No está procesable, no entiende el proceso, él no sabe quién es su abogado, quién es el fiscal, no puede cooperar con su defensa. A veces puede saber que él es el abogado y quién es el fiscal, pero él me tiene que proveer a mí una información coherente, racional, para sentarse a hablar conmigo y mira, vamos a sentarnos, vamos a crear una defensa. A veces tú te sientas con un paciente que tú le preguntas qué pasó y me dice, me comí un elefante rosa el día de ayer. Y uno, dime algo más que eso. Pues licenciado, eso fue lo que pasó. Pero chico, ayúdame, porque te están acusando de esto. Tenemos que ver la circunstancia en que se da la situación y todo esto. Y no te saben decir más nada. Él a lo mejor sabe dónde está parado, pero no puede cooperar contigo. Entonces se refiere a un psiquiatra o psicólogo, un profesional de la salud mental del Estado, para que lo entreviste, lo evalúe y diga, mira, el hombre entiende o no entiende el proceso. ¿Puede o no puede cooperar con su abogado? Hoy. Aunque ustedes no son peritos, ¿verdad?, en lo que es este asunto de la salud mental, pero ¿cuáles son los tipos de enfermedades más comunes que han visto que padece una persona, pues que pues, le cobija este tipo de defensa? De nuevo, no soy psiquiatra, Claro. soy abogado, te lo voy a explicar desde el marco de vista legal, pero por la experiencia que uno ha tenido, ¿verdad?, y el diálogo constante con estos profesionales de la salud mental, en mi caso es muy común la bipolaridad, la psicosis, la esquizofrenia, son las condiciones más comunes que llevan a las personas a cometer actos en contra de la ley. Y claro está, también vienen los problemas cognitivos que no son enfermedades mentales, ¿verdad? Hay personas con discapacidad intelectual que no entienden o el proceso o son inimputables. Puede darse en las dos vertientes, Claro. pero los problemas cognitivos por lo regular no son curables, o sea, no se pueden percibir como una enfermedad. Hubo un caso famoso en Arecibo que le decían el bebé, que a todas luces era una persona con un problema serio de discapacidad mental y fue acusado y lo llegaron a meter preso. Lo que pasa es que Asistencia Legal
en ese momento movió todo lo que son los abogados del foro Ujú. y abogados apelativos y lograron sensibilizar a un juez, a una jueza que en ese momento fue, lo cual está ahora mismo vislumbrándose si hay un cambio en la regla 6 con este tipo de personas que evidentemente no cumplen con los criterios de procesabilidad ni nunca los van a cumplir. Y hay veces que es evidente. Hay veces que A mí uno me los gustaría- ve y uno dice, es evidente. A mí me gustaría hacer una pregunta a ustedes, porque es que la gente muchas veces piensa que cuando se habla de incapacidad mental o de las personas que tienen problemas mentales, hay gente que se hace y gente que no se hace. Eso es lo que dice la gente. Claro, claro. Mi pregunta va dirigida a que el sistema de justicia tiene los mecanismos para poder identificar, ya sea con los psicólogos, psiquiatras y las personas que bregan cosas, si alguien se está haciendo o no se está haciendo. Claro, y esto va más a problemas de salud mental, que si se está haciendo, como dicen, ¿verdad? Sí. Coloquialmente, se está haciendo el loco. Con la discapacidad intelectual eso no es factible, porque la incapacidad intelectual es algo que es cognitivo que ya la persona tiene, o sea, punto. Si lo tiene, lo tiene. No es que se está haciendo como muchas veces la gente lo dice, se está haciendo. Bueno, las personas con discapacidad intelectual no se están haciendo. Hay gente que se pueden hacer pasar por locos coloquialmente, Sí. para buscar algún tipo de beneficio. Yo no sé cuál es el beneficio de hacerse pasar por loco, porque te meten al hospital de psiquiatría forense y eso créeme que es de los lugares donde nadie realmente debería querer estar en su sano juicio. Y hay un problema si que tú quieres estar allí mucho tiempo, pero hay unas pruebas y los psiquiatras y los psicólogos forenses saben esas pruebas. Y esas pruebas se hacen cuando hay algún rasgo. Yo en todos mis años de experiencia, Stanley, yo he visto quizás 3 casos donde el psiquiatra hizo las pruebas conducentes a estarse haciendo y que hayan sido positivas. En todos los demás casos no es ese el caso. Hay veces que salen procesables después de un tiempo, porque la procesabilidad se puede adquirir. Ujú. Se puede adquirir. Eso. La inimputabilidad es inimputable a la persona. Si era inimputable ayer, sigue siendo inimputable hoy. Claro. La procesabilidad sí se puede adquirir o se puede perder. Claro, porque Ujú. si anteriormente a la comisión del delito tú estabas en la calle y de momento terminas en un hospital psiquiátrico y te dan las medicinas y te trataron para obviamente posteriormente puedes advenir a un estado de procesabilidad, pero es porque después del estado haberte tocado y haberte tratado, es que entonces vienes en ese estado de procesabilidad. Claro. Pero eso no necesariamente significa que en el momento de la comisión del delito o donde se alega la comisión del delito esa persona tuviera capacidad, ¿correcto? Claro. Claro, y respondiendo a lo que la preguntaste, en mi caso particular yo he visto muchas vistas de procesabilidad y no procesabilidad. Solamente recuerdo un cliente que se estuviese haciendo, pero te estoy hablando de cientos. Sí. O sea que coincido con lo que dice el licenciado, los psiquiatras, los psicólogos tienen la capacidad y la expertise para hacer una distinción de la otra. Y como bien tú señalas, el hecho de que una persona esté procesable o no procesable no significa que al momento del hecho la persona comprendía lo que pasó. Porque como acabas de explicar, si el Estado lo toca, lo procesa en el sentido médico, le da los medicamentos que requiere y el tratamiento, la persona puede venir procesable, tener luz del proceso, sentarse y hablar contigo. Me ha pasado que el Estado los pone procesables y vuelven a estar no procesables. ¿Ves? Porque una vez viene procesable, decaen si no le siguen dando el tratamiento. Y pueden estar entrando a una vista de procesabilidad y saliendo así, mire, infinidad de veces. Y mira, muchas veces las personas están no procesables, las envían al hospital de psiquiatría forense, allí con una batería de profesionales que hay, los ponen procesables, y cuando los devuelven a la cárcel, pues vuelven a estar no procesables, porque en la cárcel muchas veces no se continúa con la medicación que se les da, a veces se les cambia, porque hay veces que el medicamento ese que le daban allá en psiquiatría forense, que a pesar de que es estado y estado, pues no brega con los mismos fondos. Así es que el dinero que puede tener psiquiatría forense para dar los medicamentos adecuados, porque ahí buscan dar el medicamento adecuado. Muchas veces en corrección se da el medicamento que se puede costear. Y esos son otros 20 pesos. Y entonces no hay cambio de medicación muchas veces, y ese cambio de medicación puede hacer que la persona venga nuevamente no procesable.
Un ejemplo de eso sería, y verdad, perdón que lo interrumpa, es si la persona ya estaba recibiendo un tratamiento anteriormente, que pasa no solamente en eso, sino cuando cae en el estado y cae en una institución correccional que le dan medicinas o lo que sea, las medicinas que le dan no son las que tenía y que se estaba bebiendo anteriormente para continuar el tratamiento que estaba metiéndose, sino que ahora el estado le da las medicinas que ellos entienden, La que tienen las que disponible. tienen disponibles sí tienen, ¿verdad? Ay, hasta ahora, ¿verdad? Para que nos vayan siguiendo, lo que han dicho los licenciados, en otras palabras, es que cuando hablamos de una persona que está incapacitada mentalmente, primero tenemos la defensa de incapacidad mental o inimputabilidad y luego tenemos lo que es la incapacidad mental procesal que se adquiere luego de ocurrido el hecho delictivo. Hago esta aclaración porque ahora lo que quiero es que vayamos por cada una de manera individual para que no se pierdan nuestros espectadores. Si vamos a hablar de la defensa de incapacidad mental como causa de inimputabilidad, ¿cuál es el efecto de que digamos, en otras palabras, que una persona en el momento en el que se llevó a cabo determinada conducta delictiva era inimputable? ¿Cuál es el efecto a nivel legal de eso? ¿Dónde estuvo yo? Mira, el efecto a nivel legal, cuando una persona se declara no culpable por condición de inimputabilidad. Uh-huh. Y hay una declaración de no culpable. Ahora, ¿qué pasa? Se comienza una medida de seguridad. Esa medida de seguridad va a la persona, se tiene que evaluar con un psiquiatra, por lo regular son psiquiatras los que evalúan ya para este momento, pueden ser también psicólogos, y esa persona es la encargada de decir si la persona es peligrosa, ya sea para sí mismo o para la sociedad. Y si es peligrosa y se declara peligrosa, entonces esta persona tiene que ir al hospital de psiquiatría forense. Sí, lo ingresan, no es una institución carcelaria, sino una institución de salud mental. O sea, ahora, si no es peligrosa o es peligrosa de forma en niveles de peligrosidad más bajos, puede ir ya sea a una institución fuera, a una institución de salud privada, que puede ser en un hogar o algo, o puede ser en la propia casa de la persona, si es que tienen casa o con los familiares. ¿Y por qué es importante el amparo de la ley? Que las personas entiendan también. Porque es importante saber cuál es el estado mental de la persona en el momento del delito. Porque todo delito, o la inmensa mayoría de ellos, se demuestra mediante intención o negligencia. Vamos a hablar de los delitos de intención, ya que ustedes mencionaron los casos del caso de Cristian Serrano, el caso de Antonieshka. Son delitos de intención donde se te imputa que tú adrede, violas la ley, asesinas a una persona con toda la intención de matarla. Si tu intención no se puede formar porque tienes un defecto de salud mental, pues falta un elemento de ese delito. Y eso puede incidir tanto en si se absuelve a la persona como si se baja o aminora el grado de su pena o el delito. Explicado en Arroz Habichuela. Esa es la forma más sencilla de explicártelo. Si tú, abundando a lo que el licenciado Mayo estaba trayendo, mi experiencia, yo he visto más de un asesinato donde se plantea la inimputabilidad, he visto otros delitos que no son de asesinato, pero la inmensa mayoría de las veces cuando se trata de un asesinato, la medida de seguridad que se le impone a esa persona, que el tribunal dice, ok, tú no tenías intención, tú no eres culpable de un asesinato en primer grado, pero eres inimputable, el tribunal lo absuelve por vía de inimputabilidad cuando es por un delito de esa naturaleza. Normalmente lo van a ingresar en un hospital psiquiátrico, mire, por años, por no decirle décadas. Claro, porque si lo mandas a la persona a la cárcel, también estás poniendo en riesgo a la población correccional y a la persona de que sufriera algún tipo de daño estando en la población correccional. Y no puede ir a la cárcel, Stalin, porque una vez es 241, es declarado no culpable y la cárcel es para personas que estén cumpliendo sentencia. Claro. Ahora, psiquiatría forense es diferente, porque psiquiatría forense no es un hospital, a pesar de que no es una cárcel, es un hospital. Sí, por lo que lo dije, porque muchas personas piensan, como si tiene problemas mentales, pues como quiera que lo manden para la cárcel porque cometió el delito. Sí, pero que también estarías mandando a una persona a la cárcel con una situación, un trastorno mental, el cual esa persona tendría riesgo al estar en la cárcel y las personas que estuviesen cumpliendo con esa persona también tendrían un riesgo de estar ahí. Claro. O se amanece muerto, dicen que se suicidan, ¿verdad? Claro, fíjate que la normativa de esto, el espíritu de la ley, una persona que tiene una enfermedad mental no eligió esa enfermedad mental. Si tú no eliges esa enfermedad mental, ¿es justo que se te trate igual que una persona que elige violar la ley a sabiendas y con toda la intención? Pues no, porque
Aquí tú puedes tener un familiar que tenga una condición de salud mental, nació con ella, la adquirió con el tiempo, pues se le trata distinto. Ahora bien, en la práctica, cuando estamos hablando de delitos severos como un asesinato, probablemente conlleve una reclusión de una forma o de la otra. Si es culpable, a la cárcel. Si es inimputable porque tiene un problema de salud mental, lo van a recluir en una institución médico hospitalaria. O sea, la persona no va para la calle, normalmente. Y en esa misma línea le pregunto, ¿en qué momento es que se puede plantear la inimputabilidad? Porque, por ejemplo, si es una persona que no tiene los recursos para pagar un abogado privado, ustedes me acaban de indicar que, por ejemplo, en un delito grave, ustedes no llegan hasta etapa de vista preliminar. Pero vamos a suponer en etapas tempranas del caso, como la vista de determinación de causa probable para arresto. ¿Cómo se plantea entonces esa causa de inimputabilidad? Mira, la regla 6 es bastante ejemplificante en torno al problema sistémico que hay con la salud mental. Cuando usted llega y es no procesable a simple vista, que un juez puede decir es no procesable, celebran la vista y le encuentran causa. Y después que pidan la regla 240 para que vaya a la no procesabilidad. Eso está tratándose de hacer unos planes pilotos para tratar de bregar con los casos que son evidentes. Porque como decían los mamotretos que uno estudiaba, hieren la retina. Hay casos que hieren la retina que uno dice, esta persona es inimputable o es no procesable a simple vista. Y de todas formas le determinan causa. Así es que para contestarte, la inimputabilidad es desde vista preliminar. No obstante, también nos estamos encontrando con muchos jueces que no están siendo capaces de entender esto y simplemente ven los elementos del delito y se desafanan de la cuestión de ese peritaje, porque muchas veces ha sucedido hasta con peritos que dicen que esta persona es inimputable y el Ministerio Público sin peritos, el juez dice no, resuélvalo arriba en juicio. Hablando del Ministerio Público en cuestiones de eso, ¿a quién le corresponde llamarle la atención al tribunal o establecer que la persona esté imputable o no imputable? ¿A quién le corresponde eso? Porque es que muchas veces se le pone la carga a la defensa, al Ministerio Público. ¿A quién le corresponde eso? Esto antes se solucionaba más fácil. Uno que ya lleva años de experiencia, antes uno iba con un caso de esto y el fiscal era muchas veces el primero que decía, Mayo, mira, este caso, esta persona es inimputable, vamos a resolverlo y uno podía, mediante la prueba que se tenía, se allanaban a una determinación de inimputabilidad. La defensa la solicita porque el tribunal es por ruego que hace las cosas, la defensa la solicita y el Ministerio Público se allanaba. Luego, pasando los años, el Ministerio Público se ha puesto un poco más quisquilloso y nos pedía un informe para allanarse. Pero últimamente lo que estamos viendo es una pugna, una pelea de no querer ver y aceptar unas realidades. Y yo creo que es parte de toda una vorágine política donde no queremos ver, o sea, los gobiernos no se quieren ver como blandos. Entonces, allanarse a una determinación de inimputabilidad es verse blando. Porque la gente dice, es no culpable, salió no culpable, y entonces viene el efecto de lo que estábamos discutiendo. Se va por como dicen, por la puerta ancha. Bueno, por la puerta ancha de psiquiatría forense, claro. que no es una puerta, es un confinamiento. Mire, no solamente un confinamiento, eso es como un hoyo, que uno se va por ahí y sigue bajando y no hay como una salida de eso. O sea, no hay servicios como puede haber en la cárcel muchas veces, no hay recreo, no hay... los hospitales psiquiátricos son hospitales psiquiátricos cerrados, así como uno se los imagina en las películas, que son lugares totalmente cerrados, pues así son. Sí, es que quería preguntarles, para no perder la línea, en el caso de que una persona esté en un hospital psiquiátrico, sabemos que el que está cumpliendo cárcel antes del juicio, el Estado tiene un término de 6 meses para celebrarle el juicio, de lo contrario, la persona pues va a salir. Ustedes comentaron ahorita que si la persona se encuentra en un hospital psiquiátrico puede estar tiempo, pero mi duda entonces es, alguien que tiene una enfermedad mental permanente, ¿cuánto es el término en sí
que tiene el Estado para decir, pues te vas a quedar en ese hospital psiquiátrico. Mira, para las dos leyes que estamos, las dos reglas que estamos hablando, una es la 240, que es la de procesabilidad, y la 241, que es la de inimputabilidad. Ujú, En el caso de la 241, ujú, si la persona es declarada inimputable, ujú. es el término que tuviera de sentencia el delito que se le imputó en su momento. Si es un asesinato, pues por los 99 años que Buena tenía el alma. asesinato, que puede llevarse la medida de seguridad. La medida de seguridad podría, teóricamente, cesar, porque pueden pasar 20 años y la persona estuvo en el hospital y de momento dicen, mira, ya no necesita estar en el hospital de psiquiatría forense, puede estar en un lugar con menos restrictivo, porque ya no es quizás tan peligroso como ellos determinaron que era en su momento. Pues entonces puede ir pasando de medida de seguridad a una menos rigurosa, a una menos restrictiva, y así cesar la medida de seguridad. Pero es por el término del delito. En términos de la procesabilidad es diferente, porque no hay un término definido, debería de haberlo. Coincido. El caso de Jackson versus Indiana es el caso leading de procesabilidad, con un caso federal viejísimo de los 60. Aquí todavía hay jueces que no se han enterado de la existencia de ese caso, pero nosotros en asistencia legal pues somos los que le llevamos el mensaje. Y ese caso habla de 6 meses, no habla de un término fijo, pero se habla más o menos como en el plazo de 6 meses, una persona debería poderse definir si es procesable, permanente o puede advenir procesable. ¿Qué sucede? Eso es si todas las condiciones fueran las adecuadas. ¿Y qué es esto? Si una persona va al hospital de psiquiatría forense y en 6 meses no lo han estabilizado para hacerlo procesable, se supondría que esa persona ya no es procesable. Pero las condiciones en Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Los hospitales de psiquiatría forense no dan abasto. Eso es otro de los puntos que uno tiene que ver, que hay una crisis. Cuando los hospitales, ya sea de psiquiatría forense o los hospitales psiquiátricos, no dan abasto, pues entonces uno dice, hay una crisis. Y simplemente hay que ir al Fernández Marina, que es el psiquiátrico del Estado, que está en Río Piedra, y preguntar si tienen cama para recibir una población de momento a 20 más. Y te van a decir, no, si tenemos quizás 2, o mañana vamos a tener un espacio, pero ha habido momentos en que tienen que dormir, en que los tienen con matres en el piso, en los pasillos. Hubo una crisis hace poco que eso sucedió. Entonces, pues eso es una realidad fáctica del sistema, por eso es que te digo que es un problema sistémico. Y no pensará usted, ¿verdad? Y esto es ya más hablando en términos de dólares y centavos, y no es que esté haciendo ningún tipo de imputación, pero no entenderá mejor que quizás el Estado en ocasiones o los juzgadores se inclinan más a encontrar a la persona procesable, pero es por ese mismo factor. ¿Cuánto le costaría al Estado tener a una persona recluida en estas instituciones cuando, por ejemplo, se ha dicho que alguien que está en una cárcel le puede costar fácil al pueblo alrededor de $60,000 anuales? ¿Cuánto le costará entonces al Estado una persona que es paciente psiquiátrico y se toma, como diría Alberto, una batería de medicamentos? Eso para mí es mucho más costoso. Mucho más costoso. Ujú. Yo realmente, pues, a esa inquietud que estás trayendo, yo no tengo evidencia para decir que sea así, pero tampoco lo dudaría. Ni sí ni no, no lo sé. Esa es la respuesta. Pero a lo que preguntaste ahorita que el licenciado respondió, normalmente, cuando yo tengo un paciente que está no procesable y intuyo que va a estar mucho tiempo preso, porque no acaba de entender el proceso, yo no me demoro mucho en hacer una solicitud al tribunal, al amparo de la jurisprudencia que menciona el compañero de Jackson versus Indiana, y le pido al tribunal, evalúamelo rápido, dime si va a venir procesable en un momento próximo o no, para archivarle el caso, porque él no puede estar dando la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta ahí. Hay gente que está años en una vista de procesabilidad. Yo normalmente aguardo 3 señalamientos de no procesabilidad, hago la solicitud. Me he topado con jueces que me la compran de la primera, otros por el contrario cambian el tratamiento y ordenan a los hospitales y a las instituciones médico-hospitalarias que se trate de poner procesable a la persona.
cada juez tiene su librillo, como dicen por ahí. Y ciertamente la idea de la procesabilidad es tratar de ayudar a que la persona venga procesable. O sea, ese es el fin del sistema. El sistema quiere que las personas tengan su día en corte. La no procesabilidad no es un escape de la corte. Eso es a veces una de las cosas que se tiene. Es no procesable, eso es para liberarse de esta. Sí. Y por lo regular ese es el que dicen que sale por la puerta ancha porque ya ese no tiene tampoco tiene una medida de peligrosidad, porque bajo la regla 240 no existe una medida de peligrosidad. Lo que sí puede haber es que se puede activar la 408, que es la ley de salud mental. Pero ¿qué sucede? Que venga una persona no procesable y que se haga el no procesable para salir por la puerta ancha, eso es casi, es bien, bien difícil, porque como tú estabas indicando, pero no por las razones que tú estabas indicando, sino porque el sistema lo que quiere es que la gente salga procesable. Eso es lo que los abogados también muchas veces queremos, que salga procesable, que le den el servicio. Por lo que muchas veces no salen procesables porque no se les da el servicio. Aquí en Puerto Rico, las clases de procesabilidad, y mira cómo te lo digo, las clases, porque son clases, te separan uno a uno y le repiten, mira, tu derecho es tal, y la persona repite los derechos porque se tiende a pensar que si tú entiendes que este es el abogado, este es el fiscal, este es el juez, a mí me acusaron de tal delito y ese es lo que yo entiendo, pues ya la gente piensa que con eso una persona viene procesable. Que viene el perito y le hace 3 preguntas más allá de eso y sigue diciendo es no procesable, porque el tipo de sistema que busca que la persona venga procesable no es el adecuado. En el único lugar que realmente dan el proceso adecuado es en el Hospital de Psiquiatría Forense. Y de nuevo, no hay cama para tanta gente. Así es que mucha gente pasa meses, o como dijo el compañero, inclusive hasta años. Y por eso es que yo te decía que es un problema sistémico donde a veces hasta los mismos abogados fallamos. Porque hay muchos abogados que no conocen de los planteamientos que hay que hacer. Así es que se falla, porque el sistema falla. Muchos abogados, uno se encuentra con la disyuntiva, ay, es que bendito, si sale a la calle, ¿qué va a pasar con estas personas si sale a la calle? Porque uno también es persona y uno dice, bendito, va a ir, mira la pobre viejita, que es la que cuida a su nieto, que su nieto tiene estos problemas, para allá va. Y eso es desconocimiento de la ley. Claro, eso fue hablando de procesabilidad, como tal, del proceso que es durante el proceso, si la persona conoce o no de lo que está pasando. Hablemos un poquito de la improcesabilidad. Imputabilidad. Es el momento de antes, en el momento de la comisión, el momento de la comisión del delito, cuando la persona estaba o no. ¿Qué tipo de casos ustedes han visto? ¿Nos pueden a nosotros ayudar con respecto a eso? ¿Que nos pueden traer a colación? Si hablamos de eso ahora, déjame cerrar el planteamiento, el tema de la procesabilidad o no procesabilidad, para que la gente entienda, sobre todo el público que te escucha, que no es abogado. Claro. Hoy yo te entiendo aquí en este podcast. A lo mejor yo me doy un golpe en la cabeza, Dios no lo quiera, contra la mesa y te dejo de entender. Vine no procesable, no puedo seguir el podcast, no puedo continuar. Entré sabiéndolo, entré consciente, pero no terminé así. Eso es la procesabilidad. No sé si te lo expliqué en Claro. En relación a la inimputabilidad, pues entiendo que el compañero ha tenido sus casos, yo también he tenido unos casos, he estado de asesinato, han sido 2 y otros han sido de agresiones, violaciones a órdenes de protección. He tenido casos donde, si te fijas, la inimputabilidad te habla de defecto mental que no permite comprender la criminalidad del acto, que era lo que te estábamos hablando ahorita, que iba a la intención, pero también contempla la persona que no puede conducirse conforme a la ley, un aspecto volitivo, un aspecto de voluntad de que no, a lo mejor sé lo que pasa, pero es que no puedo contenerme porque tengo un defecto mental. Ejemplo, yo tuve un caso hace un tiempo atrás de un asesinato, unos hechos muy tristes, donde viene esta persona de los Estados Unidos a vacacionar con su abuela. Y él se daba tratamiento de salud mental en los Estados Unidos, viene aquí, no trajo medicamentos de refill, no se dio el tratamiento, estuvo 2 semanas, ya cumpliéndose las 2 semanas, asesina a su abuela.
Ok. Cuando contratamos el perito, la psiquiatra que contratamos para el caso, pues esta psiquiatra lo entrevista, produce su correspondiente informe y lo que lleva a mi representado en aquel entonces a quitarle la vida a su abuela no existía ningún tipo de motivación, no había problemas entre ellos. Fue una alucinación que él tiene, parecido a la psicosis, de nuevo no soy psiquiatra, pero está viendo algo que no es real. Y él decía que él observaba sobre su abuela, la cual estaba durmiendo en la cama, el espíritu de un tal Juan sobre su abuela. Estaba distorsionada su realidad. Sí. Él procede, coge una almohada, como él observa, según él, ese espíritu sobre el cuerpo de su abuela que yacía dormida. Él quería sacar ese espíritu de encima de ella, quería aplastarlo. Se le sentó con una almohada y lamentosamente esta persona falleció. De nuevo, no soy psiquiatra, pero ahí estás más cerca de una condición como una psicosis, donde tienes un defecto mental que está distorsionando lo que ves y lo que escuchas. Ahí se presentó una defensa de inimputabilidad que el Estado acogió. La persona se declaró no culpable por razón de inimputabilidad. Esto fue ya hace más de 10 años atrás y ha estado en medida de seguridad por más de una década, siendo supervisado directamente por los peritos del Estado. Yo tengo una duda con respecto a eso, porque ustedes que bregan con personas que han sido inimputables, ¿verdad? Hay mucha gente que hemos visto recientemente que hacen comentarios con que las personas piensan que una persona inimputable, una persona con trastorno mental, lo que sea, se comporta con tic nervioso, o se comporta, según ustedes y sus experiencias, las personas o los clientes que ustedes han tenido, ¿cómo se reaccionan? ¿Son personas normales? ¿Cómo son esas personas? A eso te voy. Tuve otro caso de inimputabilidad bajo el mismo artículo 40 del Código Penal de Puerto Rico, que comprende el aspecto volitivo. En esta ocasión una dama camina desde su residencia, que estaba a varias millas de la residencia de la víctima. Ella va hablando por teléfono, gritando cosas, sabe el camino, sabe llegar a la casa, abre la casa de esta dama y le da una paliza. Ella supo el camino, ella supo la casa de la dama, ella rompió la puerta, hubo un raciocinio. Ella tuvo que analizar para hacer eso, pero ella padecía de lo que comúnmente llaman un trastorno bipolar, estaba bajo lo que conocen como un frenesí. Ella no podía contenerse por su condición de bipolaridad, para la cual tenía récord, recibía medicamentos, había sido ingresada en el hospital múltiples veces. Y ese trastorno, y de nuevo, no soy psiquiatra, va más dirigido a ese control de impulsos que tú tienes debido a tu condición. Ella no distorsionó la realidad, ella no vio un espíritu, ella no escuchó una voz, pero ella sentía un impulso irresistible, incontenible, no basado en la ira, no basado en la intención, basado en su condición de salud mental. Entra por la puerta y se plantea la defensa de inimputabilidad. También salió inimputable y fue referida a medida de seguridad. Y te estoy hablando de una dama que estudió en el RUM de Mayagüez, que luego que terminó en el RUM de Mayagüez, estudió interpretación médica en los Estados Unidos, hizo una maestría en eso. Te estoy hablando de una persona brillante. No te estoy hablando de una persona que vive en la calle, es un delincuente habitual. Te estoy hablando de una mujer que podía estar sentado al lado de nosotros. Y le dio eso, padecía de esa condición y sucedió lo que sucedió. El hecho de que la persona sepa coger un objeto, o pueda conducir, o pueda caminar, no necesariamente implica que no le aplica la defensa. Puede aplicarle la defensa porque la salud mental tiene varias enfermedades con distintas características, así como la tiene el cuerpo. Hay quien padece el corazón, hay quien padece el estómago y la mente padece de otras enfermedades también. Alucinaciones, voces, controles de impulso, no se puede llevar, ¿verdad? Controlar en sí mismo esa persona. Que muchas veces nosotros evaluamos esas cosas con nuestra realidad. Ajá. Nosotros pensamos que como nosotros no vemos una alucinación, no vemos lo que está pasando, pues si para mí eso no se da, pues para esa persona no se puede dar.
pero es que las mentes son bien independientes, cada cual actúa de verdad. Yo vi un experimento una vez sobre la esquizofrenia y era bien interesante y le ponían a un grupo de gente, le ponían unos audífonos y habían voces en los audífonos y voces. Entonces había otra conversación que era la normal que se estaba dando, como si alguien le estuviera hablando a ese grupo de gente, que todos tenían esos audífonos, estaban escuchando esas voces, pero al mismo tiempo tenían que hacer caso de lo que se estaba hablando. Claro. Entonces, ese experimento lo que te da es un poco lo que puede sentir una persona con esquizofrenia. Y eso si le añades que hay alucinaciones visuales, porque esa es la cuestión de escuchar, la auditiva, ¿verdad? Pero está la visual, donde tú estás viendo cosas. Está lo que nos estaba diciendo Ciordi ahorita, que tú te puedes dar un golpe y de ese golpe todo trastocarse en tu vida. O sea, nosotros, cada uno de nosotros y nosotras aquí, podemos caer bajo los efectos de salud mental o tener un familiar, que Dios quiera que no, pero podemos todos tener algún tipo de parentesco con alguien que sufra de esto, y cuando le toque que se lo acusen, pues quizás ahí es el momento en que la gente va a empezar a racionalizar que realmente esta persona no debe de ir a la cárcel. Y esto es algo que es bien importante de lo que tú dices, porque lo vemos desde nuestra perspectiva y nosotros, nadie se considera como, no, eso a mí, yo no haría eso. Porque si yo no haría eso, entonces el otro es el malo. Porque es la cuestión, el otro es el problema, yo no. Así es que vamos a juzgar. Y vamos a juzgar y esas personas tienen que ir presas. Y si esos abogados lo que están levantando eso, pues esos abogados lo que son unos chanchulleros. Todo. Obviamente, en estos días hubo un caso reciente, ¿verdad? Que fue el caso de Cagua, en donde pues sabemos, o por lo menos las personas que vieron la vista preliminar, las personas que vieron el proceso, fueron unos hechos que fueron bien fuertes, y muchas veces los comentarios de las personas es ¿cómo es posible? Porque claro, estaban analizando los hechos del caso que se vieron en la prensa al aspecto de la persona como tal. Esa persona no hubiese hecho eso, y lo que se estaba narrando alegadamente en la vista preliminar de los hechos, obviamente unas personas lo van a conocer, lo van a encontrar como algo bien antipático, y lo van a encontrar, pero es basándose en esas personas, no necesariamente en una persona con una incapacidad. ¿Ustedes tuvieron oportunidad de ver esa vista? Yo vi parte de lo que se difundió por los medios en esa vista preliminar. Como tú indicas, son unos hechos sumamente tristes. Sí. Lamentamos mucho lo que pasó allí, pero por la experiencia que tengo y los casos que he visto, de nuevo, son casos que se está ventilando. En su día la defensa hará sus planteamientos, claro. Entiendo yo. Me recuerda mucho los otros casos que yo he visto. O sea, cuando por lo general tú tienes unos hechos tan terribles como esos, claro. No es lo típico que tú ves en todos los días, que si se metieron allá, hicieron una masacre, o asuntos relacionados al bajo mundo, o asuntos relacionados a celos. Cuando tú tienes unos hechos como esos, por la experiencia que tengo, la pregunta que debemos hacernos nosotros, no solamente como abogados, sino como ciudadanos, como personas: ¿quién en su sano juicio comete semejante hecho? ¿Quién? Es una pregunta que yo los invito a pensar. Y hago el disclaimer, hablando de eso, éticamente, hago el disclaimer. Estamos partiendo y les pregunto sobre la vista preliminar. Obviamente es un caso, como ustedes bien dijeron, se está viendo, y nosotros no somos, aquí ninguno son los abogados de ese caso. Así que no somos los litigantes directamente, aunque ustedes son de asistencia legal, ustedes no tienen que ver con. Pero obviamente, como hoy en día las vistas preliminares se publican, se presentan, pues uno, basándose en lo que uno ve, uno pues en la experiencia de uno, lo que sea, por eso es que le hacemos ese tipo de preguntas, porque ustedes obviamente, aparte de que han tenido sus casos, pues la mayoría de las personas ven esos procesos hoy en día, y pues por eso es que hacemos la pregunta. Ese es otro capítulo que deben de tener, claro, la televisación, sobre todo de esas vistas preliminares. Pero correcto. Hablando del caso, una de las cosas bien particulares que uno tiene, yo no entiendo para qué el Estado quiere que se ventilen tanto acoso horrible en una vista, para que todo el mundo escuche esto. Estas cosas enferman a la sociedad. Y por eso es que cuando te ponen una película que tiene estas escenas, te ponen un disclaimer al principio y te dicen, ten cuidado con esto para que lo veas. Y aquí nosotros hacemos esto durante todo el día, en horas donde hay niños, donde hay Y no es una película. No es una película. Y te tratan esto y te normalizan
estar escuchando este tipo de cosas. Claro. Pero claro, está salvando que podemos decir que se sepa la verdad, pues buscando qué se dijo en esa vista, Claro. que es para considerar, es como esta familia, la crisis que pasa para que esta persona tenga tratamiento para su condición. Claro, porque Claro. lo que se pudo ver de las vistas, ¿verdad? De la vista preliminar, que por lo menos de lo que salió en la prensa, ustedes me corrigen si estoy correcto, esta persona anteriormente había tenido Claro. unos capítulos de una salud mental, usted había Claro. estado, ¿cómo es que se llama el muchacho? Cristian Cristian Serrano. Él Claro. había tenido unos problemas anteriores de salud mental, estaba recibiendo tratamiento, en un momento dado bebía medicamentos, que aparentemente eso fue la prueba que pasó, que los de ciencias forenses hablaron de un montón de pastillas que la persona se veía, y no son pastillas Tylenol No. ni Percocet, eran pastillas que el que más o menos conoce sabe que son pastillas serias de una enfermedad psiquiátrica. Por tanto, ya había estado dando unos rasgos anteriores, alegadamente según lo que dice la vista preliminar o la prueba, aparentemente había hecho unos comentarios anteriores que había tenido una remisión de síntomas, lo que sea, y entonces es que se dan esos hechos. Pero, Eso es lo que- pero, eso es mira, lo que vi, pero, ¿verdad? pero mira, es tan evidente el problema que pasa que una familia que vive con una persona con un problema tan serio no sabe manejar el asunto. O sea, y no es achacándole responsabilidad a esa persona, porque no se trata de eso, es que no sabemos. De nuevo lo digo, esto es un problema sistémico. Aquí no hay educación. Aquí la gente que tiene familiares con problemas de salud mental están desesperados porque no saben cómo manejarlo. No tienen ayuda de cómo manejarse. Y entonces pasan todas estas crisis que pasan. Ese caso es extremo, porque ese caso es lo más horrible que puede pasar en un caso. Pero así como ese, hay el otro que le gritó a la mamá, que fue y se hizo excremento en la casa del vecino, que se la pasa gritando improperios Entonces, nadie en la comunidad, nadie en la familia, nadie sabe manejar el asunto, porque lo vemos, como coloquialmente se dice, ese es el loco. Antes estaba el loquito del barrio, el loquito del pueblo, y lo manejábamos de esa forma coloquial. Es el loquito, no le hagas caso. Pero de momento ya no es el loquito, ya empiezan a ser más. Pero Y más. por eso mismo que más. ustedes dicen, yo pensaría que, y de hecho se está dilucidando actualmente en la legislatura, en vista de que la vista preliminar es de naturaleza estatutaria, precisamente para que esos eventos grotescos no salgan a la luz antes de la rigurosidad del juicio, es que yo creo que el cierre de la vista preliminar debería ser para todos los casos. Mira, es que y por eso te digo que eso debe ser otro programa. Claro, por Pero supuesto, para otro pero momento. el reglamento del Tribunal Supremo no contempla la televisación de las vistas preliminares. Y cuando hicieron el reglamento, lo hicieron pensando en que eso afecta muchas cosas. Derechos constitucionales como el Aparte- derecho a tener un jurado imparcial. Aparte de eso, si tú te fijas, todos los ciudadanos, por virtud de la Constitución, tenemos un derecho a tener un juicio rápido y público. Pero conocemos también que los derechos constitucionales se pueden renunciar. Ujú. Si el derecho a tener un juicio público es del acusado y el acusado lo quiere renunciar, ¿por qué lo vamos a transmitir? Es Claro. correcto. Ahora bien, echando el derecho a un lado, Ujú. y ahora te lo digo como persona, como ser humano, como padre que soy de Ujú. niños, pues yo no quisiera tampoco que, qué sé yo, a las 2 de la tarde, 1, mis hijos prendan el televisor y estén escuchando lo que esa vista, en el caso de Cristian También. Serrano, Claro. difundió. Muy lamentable, muy triste. Hay que sentarnos a evaluar, no como abogados, sino como sociedad, si la televisación de esas vistas ayuda o desayuda a nosotros como pueblo. Yo entiendo también, ¿verdad?, que la postura de la rama judicial, pues para que el pueblo conozca cómo es el proceso, se instruya, tenga la oportunidad de ver lo que pasa en las cortes que juzgan a sus congéneres, que son los ciudadanos. Pero hay casos y hay casos. Pero Y también, claro. hablando de eso, también una cosa es que se abran las puertas a las personas para que vayan a los tribunales, pero eso tiene que ir atado de una explicación, eso tiene que ir atado de una información, porque es que no puede simplemente, esos son procesos que para los abogados son complicados, para los abogados y los jueces y los fiscales, para nosotros son procesos que son complicados.
tú no puedes simplemente abrir las puertas de los tribunales y pues Mira. entiendan lo que ustedes quieran entender y lo que no, pues resuélvanselo ustedes. No es eso de abrir las puertas, que tiene que venir de programas como este, de tratar de explicarle a las personas lo que es las incapacidades mentales, la imputabilidad. Todas esas cosas hay que llevar, no simplemente abrir la puerta por ahí para abajo y ya, y darle para adelante, porque la gente entonces no entiende. Cuando estaban viendo esa vista de Serrano, uno miraba los comentarios de las diferentes personas que hacen comentarios y uno entendía que es que la gente no entiende. La gente no estaba entendiendo lo que estaban viendo. Mira, Y los está bien, y es peor porque lo que pasa en una vista televisada no es real. Tú ves a jueces que de momento en unas vistas que no hubieran sido televisadas hubieran sido más laxos en unas cosas, se hubieran llevado, se hubieran tomado otras determinaciones. Cuando un abogado va a suspender un caso por unas causas reales, no hay tanta complicación. No hay tanta complicación, pero cuando se televisan, como se quiere dar la imagen, y de nuevo vuelvo, porque es una imagen de dureza que se quiere dar. No es una imagen de hacer valer los derechos. No es una imagen de que el Estado de Derecho es el que tiene que prevalecer y que la gente tiene que entender que el derecho penal es público, y es público porque las víctimas per se no son las que tienen que decidir lo que pasa en el caso. Para eso es el pueblo de Puerto Rico el que tiene que decidir. Pues como eso no se explica, cuando se televisa todo esto, pues nos llevamos ese desasosiego, y los jueces, ¿qué quieren hacer? Ver, pues que ellos llevan el control y que esos abogados que quieren chanchullar el caso, esos fiscales que no se preparan, yo voy a llevar el caso ahí al runtuntún, ahí a los cantazos a todo el mundo, y vamos a ver este caso como salga. Y eso no pasa así. Eso no pasa así. No, y más allá, y para pasar a la última ronda de preguntas, yo entiendo que el derecho, y aquí no se está menospreciando también el trabajo de los periodistas, yo entiendo que el derecho a la libertad de prensa es uno de rango constitucional, pero el derecho a la intimidad también lo es. Y bajo el derecho a la intimidad, la dignidad del ser humano es inviolable. Y volviendo al tema de esto de los casos de incapacidad, yo creo que es bastante denigrante que una persona o que el público se tenga que estar enterando cuáles son los medicamentos que una persona estuvo tomando para determinada condición, cuáles eran las acciones que la persona llevaba a cabo bajo determinada condición, porque en el balance de intereses se justifica el cierre de la vista. De hecho, hay una ley federal, que es la ley IPA, que prohíbe Claro. ese tipo de divulgación. Y muchas veces no se cuida, porque si vamos a ver, pues tenemos otros casos que se han visto recientemente, ahora el de Antonisca, que pues eso no, la realidad es que no lo velan por ello. Mira, y es como ahorita, fuera del ámbito de las cámaras que estamos aquí, también me estaba comentando que hay gente que tiene una prisa porque el derecho penal se ve y se ventile rápido, pero en el plano civil, pues esos casos, cuando demandan a alguien y el caso pasa 4 o 5 años, pues eso no importa qué es lo que está sucediendo. Sí, muchas personas pueden durar en un litigio civil 3, 6, 7 años y no dicen nada. Sí. Pero entonces los casos criminales quieren que se resuelvan en 6 meses. Sí, Claro, sí, eso va sí. impulsado por habeas corpus. Es porque no se entiende. No entienden lo que es el proceso judicial. Que de hecho, dentro de lo que aquí todos somos abogados, o sea que todos entendemos, el habeas corpus no es otra cosa más que la fianza del pobre. Claro. El que no pudo pagar fianza es el que sale por habeas corpus. Y eso uno tendría que ver que realmente eso es algo que hace justicia a la gente pobre. Claro. Porque de nuevo, ¿quién puede pagar una fianza? Digo, en esta mesa yo dudo que podamos pagar una fianza de $1 millón, porque esa fue la fianza las fianzas normales, las fianzas normales que se ponen en los casos de asesinato. $1 millón. No, la de Pablo Casella fue de 4. Fue de 4, pero era porque él la podía pagar. Que Claro. de hecho la pagó. Y se fió. O sea, Sí. y se fió. Pero él es el único, de los pocos que yo recuerdo que haya podido pagar, y el otro, el señor, que no era un asesinato, pero también pudo pagarla, el del perrito allá en el campo de golf. Sí. Pero fuera de eso, nadie puede pagar esas fianzas que se ponen así. Así es que después de los 6 meses viene la fianza del pueblo, la fianza del pobre. Ay, sí, no. Y otra cosa que quería aclarar, ya que aunque el tema no es del habeas corpus, pero lo acaban de traer, mucha gente no abogada piensa o escucha, salió por habeas corpus, ya está en la calle, ya está en la libre, el caso se cayó. No, el habeas corpus lo que hace es que te saca, te extrae de la cárcel, pero el caso sigue. Y si sales culpable te vas para adentro otra vez. Sí. A esa línea. Quiero traer algo porque en uno de los casos que se está ventilando ahora mismo, que es en el de Antonesca,
está la posibilidad ya se presentó otra solicitud de regla 240. A eso iba. Claro. Y la gente empieza a comentar, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a volver a la cárcel? ¿Va a volver a...? No, es que el elemento de la procesabilidad tiene que ir a una evaluación. Y la evaluación, cuando la persona está bajo fianza, va al tribunal, se reúne con el perito, que de ordinario, en el caso de Antonesca, lo van a hacer presencial, pero muchas veces los peritos es por videoconferencia, que también en el caso de Antonesca, a los 3 días habían evaluado a Antonesca la primera vez. Nosotros todos que somos abogados sabemos que cuando uno refiere a una persona a evaluación, tarda 1 o 2 meses en evaluarse. Y en los casos de prensa, en los casos donde está la prensa, entonces esas evaluaciones son ligeras. A eso Ligeras. iba, para eso iba a dirigir ahora la última línea de preguntas, porque distinguiendo la incapacidad mental como causa de inimputabilidad, pues ya hemos discutido que también está la incapacidad mental procesal, que es la que se adquiere una vez inicia el proceso, que es básicamente en lo que consiste es que yo no puedo comprender el proceso que se está llevando a cabo en mi contra. En el caso de Antonieshka, se está volviendo a solicitar, ¿verdad? O se le está diciendo al tribunal, mire, paraliza inmediatamente los procedimientos porque esta persona no está procesable. A lo que voy es, ¿cuántas veces en el proceso, si estuviésemos hablando de incapacidad mental procesal, cuántas veces yo puedo alegar eso durante la tramitación del pleito? Las que sean. Las que sean necesarias. Eso no es un pedido en el vacío que se hace, pero si una persona sale, comenzamos el proceso, yo llego el primer día de vista preliminar y pido y solicito la regla 240, que se evalúe al amparo de la regla 240, van, lo evalúan, como en este caso que lo hicieron de forma inmediata, no obstante salió no procesable al principio, después también rápidamente la evaluaron y hicieron todo el proceso educativo ese que hacen, porque en ese caso movieron todo bien rápido. Y claro está porque es televisado y tiene una opinión pública y se quiere dar una imagen de dureza y celeridad que no existe realmente, pero se quiere dar esa imagen. Y entonces la persona viene procesable, pero después yo vengo y estoy hablando con la persona y me doy cuenta que no es procesable, lo vuelvo a solicitar y hay que volver a evaluar a la persona. Y la persona puede volver a salir no procesable y después puede volver a ser procesable y después puede volver a salir no procesable. En este foco de tiempo podría pasar un sinnúmero de cosas, o que esté procesable para el momento del juicio y se vea el juicio. Una vez se va el juicio, vamos a suponer que se acaba el juicio y antes de la sentencia se puede volver a pedir la procesabilidad. Sí, eso es lo que hablamos en un principio, o sea, se te pone procesable, se te trata para que entiendas el proceso, pero si no se te da tratamiento continuo, puedes decaer. Yo adquirí un caso en donde la persona vio su juicio, en esta ocasión se emitió un fallo de culpabilidad, pero el vino no procesable en la etapa de sentencia. ¿Entiendes? Y el tribunal escuchó, emitió su juicio, pero eso nadie lo comenta, ¿verdad? Porque ahí la persona salió culpable. Claro. Eso no, ahora, si la persona puede o está en la calle, son los comentarios que tú escuchas en las redes, que nos parecen que no entienden bien lo que pasa. Y en el caso del que y esto es más para modo educativo, para nuestro público, y que quiero que ustedes lo ilustren, en el caso de la persona que tiene incapacidad mental procesal, en el momento en el que se determina procesable, por ejemplo, lo vamos a poner bajo arresto hasta que se celebre el juicio si no puede prestar fianza. La Constitución dispone que el término máximo que una persona puede estar en prisión preventiva, que es ese término que yo estoy arrestado o arrestada antes del juicio, es de 6 meses. ¿Qué pasa con ese término de 6 meses? Para que puedan ilustrar a las personas que nos sintonizan. Si yo, por ejemplo, durante dicho término alego incapacidad mental procesal, ¿qué pasa con el término de los 6 meses? Se detiene el término. O sea, vamos a suponer, yo estoy en vista preliminar, ya llevamos un mes desde que comenzó el caso, lleva un mes, pero salió no procesable la persona y está no procesable 8 meses. No está procesable. Pues ese término se detiene. No se cuenta dentro de los 6 meses. Ahora, una vez viene procesable, comienza a decursar el término. No, el primer mes no se borra. O sea, tú no puedes estar borrando un mes porque simplemente pasó otro término que no se cuenta. Pues esos
teóricos 7 meses que yo estoy diciendo no se cuentan, pero sí se cuenta un mes y se cuentan 5 meses hacia adelante en tiempo. Una vez se cumplen los 6 meses, pues sale. En el caso de Antoniska pasó eso, pasó más de 6 meses desde que había comenzado. Lo que pasa es que ella había estado no procesable un mes y pico. Y eso no se cuenta. Y ese no se cuenta. Y si se determinara, en ese término que se paralizan los 6 meses, si se determinara que en efecto estuvo procesable, ¿qué pasa entonces con los 6 meses? ¿Ese término de paralización se sumaría a los 6 meses entonces? Porque se determina que el individuo sí estaba procesable. No, porque la procesabilidad es igual que cuando uno levanta la procesabilidad que te dicen no procesable, pues cuando adviene procesable, de nuevo, es en el momento de que advenga procesable. O sea, ya lo que pasó, el doctor pudo haber dicho, mira, los últimos 3 semanas ella ha estado súper bien. Pues no se cuenta en esas 3 semanas. Okay. O sea, se cuenta desde el momento procesal en que se determina procesable la persona. Desde ahí es que se empieza de nuevo a contar. ¿Y qué pasaría? Me surge la curiosidad con una persona, y esto ya para ir terminando, ¿qué pasa con una persona que se provoca la incapacidad mental? O sea, esa persona para delinquir ingirió medicamentos a propósito o se provocó el estado mental. ¿Eso se puede catalogar como incapacidad mental o esa persona la vamos a juzgar como si hubiese estado, ¿verdad?, consciente en todo momento? Esa es una pregunta más compleja, ¿verdad? Es materia de litigio. Técnicamente, si nos ponemos a leer los articulados, cuando tú te provocas la inimputabilidad, pues no lo puedes plantear. Pero no es menos cierto también que hay personas que tienen problemas de salud mental, Claro. que nacieron con esos problemas de salud mental, que le han tratado la salud mental y han tenido contacto con sustancias controladas. De todas formas, la defensa la presentamos. Y está en su día el tribunal evaluar esa defensa o no. Una de las cosas que quiero traer, ¿verdad? Para de nuevo, yo me enfoco más en las personas que no son abogados en este podcast. En el derecho penal, todo es como dijo el licenciado Mayo, es rogado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo solicitas. Todo es un pleito, todo es un litigio. La gente habla del derecho penal como si fuera algo matemático. Pues si pasa esto, ¿no? Yo te planteo una defensa. Y está el fiscal refutarlo o no. Yo te traigo un psiquiatra que diga que él tiene un récord psiquiátrico de toda la vida. Y está el Estado, el fiscal, puede traer a otro psiquiatra y decir, mira, a lo mejor tiene el récord psiquiátrico, pero el día de los hechos, él estaba entendiendo, porque eso es otra cosa, el día de los hechos. No el hecho de que tú tengas un vasto récord de salud mental, quiere decir necesariamente que el día de los hechos estaba inimputable. ¿Ves? Porque a lo mejor te están dando el tratamiento y estabas como coco. ¿Ves? Pero a esa pregunta, yo he tenido casos en que eso ha sucedido y la defensa de inimputabilidad ha prosperado. Y también tuve un caso que está ahora ante el Supremo, no voy a abundar mucho precisamente por eso, Claro. donde pasó eso, y el tribunal no compró mi defensa. El Estado trajo otro psiquiatra y tomó la determinación, ¿verdad? Esa sería mi respuesta, porque no me parece apropiado ser muy blanco-negro en mi respuesta ahí. No sé si el Mayo difiere de mí. No, yo coincido y de nuevo, eso sería efecto de litigio primero para saber que ingirió una droga para crearse. Eso ya de por sí sería, porque el que de ordinario usa, y vamos a poner la droga que más se está usando ahora, fentanilo, el que usa fentanilo, pues no es para crearse un estado mental, sino que lo usa porque tiene una condición de salud mental que está expresada en el DSM-5, que es el libro ese sagrado de las condiciones de salud, que está catalogado como un problema de salud mental, que es la narcodependencia. Así es que... la persona enferma. Sí, y claro está que aquí se quiere quitar que cuando tú la consumes voluntariamente, pues no eres inimputable,
pues uno diría, bueno, quizás eso era antes de que estaba en el DSM-5 catalogado como una enfermedad. Pero ¿dónde está la voluntariedad de una persona que depende del fentanilo? Porque depende del fentanilo, Es una el enfermedad. cuerpo, como aquella cerveza que decía, el cuerpo te la pide, el cuerpo le pide el fentanilo, el cuerpo, la mente y todo le dice, métete eso, porque me hace falta. Entonces lo mete, se volvió loco y cometió unos actos. Pues, ¿qué sucede? La persona no es inimputable porque él cogió el fentanilo y lo usó. Bueno, pero ¿por qué cogió el fentanilo y lo usó? Porque quería perder eso, o es que está enfermo de narcodependencia. Claro, porque hay que evaluar, ¿verdad? Hay unas situaciones, una cosa es que yo bebí y a raíz del estar ebrio, no cometí el delito, pero esto menguada la capacidad legal de cometer el delito. Eso es una cosa, pero la esquizofrenia no se provoca. Claro. Una incapacidad emocional y mental donde el cerebro eso no se provoca. No. Que a lo mejor el uso de la droga te puede generar. Claro, sí, te puede exacerbar entonces sería la condición. doblemente enfermo mental más enfermo de vicio. Pero una cosa es eso y otra cosa que a lo mejor se pudo haber bebido las medicinas y dejó de bebérselas y por eso se le está provocando, eso es otra cosa. Pero que se provoca por un ejemplo, no quiero, pero en el caso de Cagua, donde aparentemente el papá veía visiones que aparentemente el niño tenía demonios y se los quería quitar. Eso es una incapacidad. La persona estaba imputable. Esa es mi opinión, es esa, ¿verdad? Claro, esa es mi opinión. Pero esa persona no se provoca una esquizofrenia al punto de que pueda ver que eso está cometido. Que pudo haber bebido medicina, que pudo no haber bebido medicina, lo que sea. Eso es algo que entonces se a la prueba y habría que ver si realmente el no haber tomado tratamiento o no beberse la pastilla, si se le está viendo o no. Hay que ver si eso realmente, pues, en su momento, ¿verdad? Eso se verá en el tribunal, hasta qué punto afecte o no afecte, o minimice o baje los grados de delito, pues si se está radicando un primer grado que pueda. De hecho, yo creo que eso fue una de las súplicas que hizo el abogado en un momento dado, que pidió que se bajara a segundo grado, una cosa así. Y hay un punto que Javier estaba trayendo, o sea, hasta qué punto la sociedad necesita meter preso a una persona con esquizofrenia cuando hay tratamientos adecuados para eso, indiferentemente de qué hecho haya ocurrido. Porque para eso hay un hospital de psiquiatría forense, no la cárcel. Entonces, meter a una persona, como tú bien estabas diciendo ahorita, meter a una persona con unos problemas de salud mental en el plano de una institución penal que no está hecha para bregar con estas situaciones, pues hasta qué punto realmente es una negligencia del Estado, donde han pasado situaciones hace no tanto. Lo que se dice es que lo van a suicidar. Vamos. Bueno, no. Lo que se dice es que lo van a suicidar. Aquí todo el mundo sabe que lo que dicen por ahí es que lo van a suicidar. Sí. No es que se va a suicidar. Todo el mundo sabe que esa persona va a aparecer suicidada. Eso es lo que dicen por ahí. Esa es la verdad. Quería poner la pregunta que hizo ahorita la licenciada y Stanis la expandió. Se me ocurre darte un ejemplo de la vida real a tu pregunta sobre si una persona que utiliza sustancia pudiese no presentar la defensa. Y te voy a dar, mira lo que me topé en el camino, ¿verdad? Han sido muchos casos. Yo me topé con una situación donde una persona se le acusaba de asesinato. Esto era una persona, un crimen del bajo mundo, donde pues la persona a la hora de perpetrar los asesinatos se metía a la perco, como dicen por ahí. Se metía a la perco para coger valor, coger babilla. Definitivamente por eso una lo traje. defensa de inimputabilidad allí no va a prosperar. Ahora, distinto es que yo sí te lo plantearía, fulano que padece de esquizofrenia, fulano que padece de psicosis, ese día ingirió X medicina para tratar de controlar esas emociones que siente producto de su enfermedad. Una vez ingiere la sustancia, se exacerba su condición y dentro de su condición, una vez exacerbada ya, comete una locura. Pues yo te la voy a presentar. Si eso aclara un poco en Ajos Habichuela. Sí, precisamente por ese ejemplo que dio, el de la perco, lo quería traer porque yo por lo menos he visto casos precisamente como usted dice, porque lo que dicen es para coger valor.
Una vez vi uno de que uno se tomó un té de campana y luego de ahí es que llevó a cabo lo que se le estaba imputando. Y pues por eso precisamente era que estaba haciendo la pregunta. Pero ¿Sabes qué fíjate- caso yo nunca he visto? Un caso donde consuman marihuana para cometer delito. Eso yo nunca lo he visto. No lo recuerdo ahora No mismo. lo recuerdo tampoco. Pero fíjate que lo que tú estás Bueno, trayendo como El de ejemplo posesión. El de posesión es el único. Sí. del té de campana para cometer el delito, ya la persona iba a cometer el delito. Se metió el té de campana para Claro. cometerlo. Distinto es que él está en su casa viendo muñequitos, se metió un té de campana y se volvió Y se loco. volvió. Y una vez loco, Ujú. porque padece de una condición preexistente, comete una barbaridad. Ahí te la presento. Pero yo creo que ese ejemplo aclara Claro. a las personas Porque el que... alcohol Sí. termina siendo un inhibidor que te quita las inhibiciones y te quita. Esa es una condición del alcohol, básicamente. Y mucha gente bebe para atreverse a hacer cosas que del ordinario no lo hace. De hecho, Pero eso es una cosa. ahora que mencionas el alcohol, en el Código Penal de Puerto Rico, en el que Dora Nevares comenta, Claro. entre lo que son los estados mentales transitorios, ella comenta, aunque no he trabajado en ningún caso que haya tenido yo esa defensa, que la embriaguez patológica, o sea, una persona que está ebria siempre. Esa defensa de estado mental transitorio pudiese estar presente. Y digo pudiese porque, de nuevo, en los tribunales las cosas no son blanco y negro. Vamos a presentar la defensa, el Ministerio Público la replica o no la replica. Pero hay gente que vive borracha. Su forma de funcionar en este mundo es ebria. Oye, y eso apunta hacia una enfermedad, que es el alcoholismo, que inclusive es una de las narcodependencias más fuertes que hay. Hay dos grandes narcodependencias donde las personas pueden morir en la retirada, cuando se van a quitar Ujú. una es el alcohol y otra es la heroína. O sea, si Heroína. usted es alcohólico y deja de beber sin ayuda médica, porque el valor me lo dio un cambio que he hecho en mi vida y me voy a dejar de beber, y usted era alcohólico, usted se puede morir en el proceso de retirada. Y la heroína es la otra. Y antes de hacerles la última pregunta, licenciados, quiero de verdad que agradecerles por el tiempo que nos brindaron. Gracias porque definitivamente en mi caso, no sé, Alberto Stanis compartirá mis expresiones, pero he aprendido mucho con ustedes hoy, que Gracias. nunca es tarde para aprender algo nuevo. Así que de verdad que les agradezco a ambos que nos compartan no solamente sus experiencias, sino los conocimientos que ambos tienen. Quiero invitarlos a todos a que recuerden que deben suscribir en nuestros canales de YouTube, de Spotify. Recuerden darle like y share a nuestro contenido para poder seguirles trayendo invitados de este alto calibre. Y antes de hacerle la última pregunta a ambos, quisiera que por favor le indicaran a las personas que nos sintonizan a dónde pueden conseguir información sobre los servicios que provee la Sociedad para la Asistencia Legal. Bueno, la Sociedad para Asistencia Legal tiene oficinas regionales en todos los distritos judiciales. En mi caso, en la oficina de Guayama, estamos en el segundo piso del propio Tribunal de Primera Instancia de Guayama. Si tu caso es en Guayama, Salinas, Arroyo, Patillas, nos puedes dar una llamada allí también al 864-0564. Con 787. Sí, En Ponce, déjame ver que te lo haya dado bien. en Ponce está en el tribunal, en San Juan está en el tribunal, en Bayamón está en el tribunal, en Aguadilla está fuera del tribunal, pero bien cerca, entre el tribunal municipal y el superior. Fajardo está afuera. En Fajardo está afuera. Mira. Ahí es un poquito más complejo, Sí, porque, un pero, poquito más. pero todo el mundo Sabe dónde es. sabe dónde es. Sí, Si no, le da a Waze o a alguno de estos otros buscadores y Claro. usted llega. Apelaciones está en el edificio central, que está en Río Piedras, así como la División de Asuntos Especiales y Remedios Post Sentencia. Pero en cada distrito, en Aybonito hay, en Utuado hay, en cada Las 12 distrito, regiones en judiciales. en las 12 regiones judiciales, y unas oficinas extra. Salud Mental no tiene una sede per se porque es un programa que todavía está en formación. Esperemos que podamos tener una sede para ella, pero está en todas las regiones también judiciales, se da el servicio de salud mental. Tenemos una página de internet también, que usted pone Sociedad para Asistencia Legal y le va a aparecer en el buscador que usted quiere. Estamos en el proceso de modernizarla, está un poquito antigua la que tenemos, pero por lo menos la información está allí. Es una página, ¿verdad?, sin mucho brillo ni nada, pero ya próximamente la estaremos modernizando. Por mi parte le quiero dar las gracias a los dos, porque yo los conozco de muchos años y sé que ustedes son unos excelentes funcionarios públicos, básicamente, y ustedes son excelentes empleados de la Sociedad para la Asistencia Legal, llevan muchos años, he compartido con ustedes en lo personal. Le quiero dar las gracias no solamente por haber comparecido en el día de hoy, sino por el trabajo que ustedes
hacen y han hecho a través de todos estos años a favor del pueblo de Puerto Rico y de la sociedad para asistencia legal. Muchas gracias. 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 Mira, me puse los espejuelos. Es 864-0654, no 05. 0654. 864-0654 para más información sobre los servicios de asistencia legal en Guayama. Y para cerrar ya entonces el episodio de hoy, quiero preguntarle a cada uno. Ya tuvimos la oportunidad de que nos hablaran de cuáles son las áreas de oportunidad que hay a nivel del Estado, pero ¿qué recomendaciones ustedes le darían a los abogados litigantes que se tengan que enfrentar a este tipo de situaciones, tomando en cuenta los retos que actualmente hay para alegar o poder probar una incapacidad mental? O sea, ¿qué ustedes le recomiendan a los abogados de defensa? Mira, en lo privado es bien complejo, porque el abogado privado, ahorita Javier está diciendo que la defensa no es barata, pues la defensa de incapacidad mental es bien cara. O sea, usted tiene que contratar un perito. Y si usted es un abogado privado, donde su cliente o las familiares de su cliente han hecho un pote para pagar, pues el pote tiene que ser más grande porque hay que pagar ese perito. Ese perito vive y es un profesional de eso, así es que va a cobrar. En el caso nuestro, nosotros tenemos la Sociedad para Asistencia Legal, a pesar de que nosotros tenemos unos fondos limitados, nosotros tenemos unos fondos dirigidos al peritaje. Que de hecho hay unos peritos que se están poniendo todavía más inaccesibles para todos los abogados, que son los patólogos forenses, que no hay patólogos forenses en este país, y hay que empezarlos a traer de Estados Unidos, lo cual encarece todavía mucho más el proceso. Así que cuando usted habla de la defensa, pues la defensa a nivel privado para este tipo de asuntos es una defensa cara. Antes había una mayor apertura con esto porque usted hablaba con el fiscal y un fiscal coherente veía a la persona, veía el historial y decía contra si esta persona tiene este problema, así que pues vamos a allanarnos a esto. Hoy en día la imagen lo es todo y la imagen que se quiere dar es de dureza y no se están allanando a casi nada. Así que ese es el primer obstáculo que se enfrenta un abogado de la práctica privada. Los del panel de oficio se enfrentan a otra, que es pedirle al tribunal que les asigne un perito, y eso también es cuesta arriba porque o atesta sin dinero para esto y se niega muchas veces a dar peritaje en esto. No, lo que te dicen es que lo pagues tú y después ellos van a ver si te lo reembolsan. Sí. Eso, lo que el abogado es impracticable. Sí, básicamente eso es lo que hay veces que el mismo perito que va hacia la procesabilidad puede hacer unas determinaciones que pueden llevar al fiscal a decir, mira, está bien, en este caso está bien, así es que eso es un arte también que debe tener un abogado litigante que esté representando a gente que no tenga tanto dinero, que en ese proceso de la procesabilidad también se podría dar, pero es indispensable. El mensaje es que cuando hay una persona que no es procesable o es inimputable, hay que levantar las defensas porque es una cuestión ética sobre este particular. Y en cuanto a la procesabilidad o no procesabilidad, los colegas de la práctica privada estén pendientes a la jurisprudencia de Jackson versus Indiana. Al amparo de esa jurisprudencia, uno puede pedirle al tribunal que evalúe si esa persona va a venir procesable o no en un tiempo oportuno. Y de esta forma tú puedes acelerar el proceso para que se determine eso en lugar de estar dejando a ese cliente No espera un año. Encerrado. Y siempre le digo a los colegas de mi foro y a los que me conocen, si usted me escribe, me textea o si pasas por la oficina de asistencia legal en Guayama, yo tengo modelos de ese tipo de moción y las comparto gustosamente con cualquiera de los colegas. Pues agradecidos todos, licenciados, por haber estado aquí. De verdad que espero que este no sea el primer episodio que grabamos con ustedes. Saben que entre colegas es su casa, así que precisamente para el tema del cierre o no de la vista preliminar, espero que ustedes sean los invitados para poder tocar ese tema. Así que eso sería todo por este episodio. Les agradezco a todos los que nos sintonizan y hasta la próxima. Muchas gracias.